y tecnologías, ¿no? Y se anuncian marchas en todo el país para demandar precisamente por más presupuestos para las ciencias, y entre ellos está una movilización que se está preparando en Buenos Aires al polo científico por los recortes y las fugas de profesionales. Y allí se ha señalado en la convocatoria que se realiza el escaso número de ingresantes que ha habido este año como becarios al sistema de ciencia y tecnología de la Argentina. Aquí en San Luis la convocatoria que se está divulgando incluye además de la manifestación de las razones por las que están demandando investigadores y becarios. Hay una convocatoria a concentrarse al mediodía, a las 12, en las inmediaciones del Centro Científico Tecnológico para conversar a propósito de la situación que se vive en el país. Los datos del tiempo y voy a la nota. Bueno, la temperatura actual en nuestra ciudad 14 grados, humedad 69%, presión 934,9, el viento del sector este a 7 kilómetros por hora. Está de visita en San Luis, en realidad ha estado con variadas actividades en la región cuyana, el vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país, el doctor Pedro Ábalos. El doctor Pedro Ábalos estuvo participando durante el fin de semana, según divulgó su oficina de prensa, en actividades que se cumplieron en la provincia de San Juan, donde se ratificó la demanda acerca de precisamente deficiencias presupuestarias vinculadas con la atención del sector que él representa. Además, de un grito diciendo basta para la discriminación a las personas con discapacidad. El doctor Ábalos además estuvo en Mendoza, donde también participó de actividades. Así que los saludo, doctor Ábalos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, mucho gusto en estar en contacto con ustedes y con sus oyentes. Bueno, y cuénteme qué va a hacer aquí en San Luis. Bueno, nosotros en realidad vinimos a reunirnos con organizaciones vinculadas con la temática de la discapacidad y además a hacer difusión de lo que nosotros consideramos una gran estafa originada en el año 2016 por el decreto 908. Por este decreto se sustrajeron de los fondos destinados a la discapacidad aproximadamente 2.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones todavía están en el sistema financiero. Cuando usted comenzó... Disculpe, le perdí la expresión después de que dijo que ese decreto implicó captar 2.000 millones de dólares y después perdí lo que me estaba diciendo, disculpe. Sí. 2.000 millones de dólares fueron sustraídos de dinero destinado a la discapacidad y en el sistema financiero. Cuentan el 3% para la obra social y la patronal con el 5%. De estas... No, bueno, a ver si podemos restablecer la comunicación con el doctor Ábalos porque lamentablemente lo perdemos. El doctor Pedro Ábalos, como les dije, es vicepresidente de la Confederación de Jubilados y Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país, que es una entidad bastante activa y está participando en el Consejo Federal de Discapacidad. Precisamente este Consejo Federal de la Discapacidad se reunió en la provincia de San Juan, en la ciudad de San Juan, la semana pasada. Y esta semana, al inicio de esta semana, el doctor Ábalos estuvo participando en la provincia de Mendoza también de actividades vinculadas con este reclamo y esta visibilización del problema al que él nos estaba haciendo referencia. 8 de la mañana, 39 minutos, la temperatura actual es de 14 grados, humedad 69%, viento del sector este a 7 kilómetros por hora. Nos estaba hablando el doctor Ábalos precisamente de ese decreto que se sancionó en el año 2016 para captar recursos que tenían un destino específico para la adquisición, digamos, para hacer actividad financiera. Y entonces dice que ese dinero que ha sido en realidad puesto a plazo fijo
ha implicado privar de servicios básicos a los sectores a las personas con discapacidad en la Argentina, afectando la provisión de elementos que resultan esenciales para su desenvolvimiento, como por ejemplo la silla de ruedas, los aparatos ortopédicos, los audífonos, la asistencia técnica profesional. Y esto es una de las cuestiones que se ha puesto de manifiesto durante este encuentro que se celebró en la ciudad de San Juan. Y él ha hablado, si logramos restablecer la comunicación se lo vamos a preguntar, porque en el mensaje que él tuvo en San Juan, y incluso en unas declaraciones periodísticas que vi que él había formulado en la provincia de San Juan, habló de situaciones cómplices que se dan con algunas ONG que dijo prestan servicios a las personas con discapacidad para lo cual cobran y que supuestamente los representan. Pero dice que en realidad aquí hay un saqueo de recursos que priva de beneficios a millones de argentinos con problemas de discapacidad que no pueden acceder precisamente a los que les mencionaba recién de aparatología y asistencia técnica profesional. Doctor Ábalos, ¿me escucha usted? Sí, yo escucho perfectamente. Bueno, ¿por qué dice usted que hay complicidad de algunas ONGs con esta operación que usted está demandando que es irregular? Y quiero saber si hay algunas de esas ONGs que estén actuando aquí en la zona nuestra. Bueno, en realidad lo que no son de San Luis, no son de San Luis. Integran el directorio donde se definen los aranceles que cobran las personas con discapacidad. Integra, por ejemplo, Don Orión. Esa organización ha convalidado este silencio. Entonces, en la práctica lo que nosotros le reprochamos es el silencio con que se ha cubierto este saqueo. El decreto es público, está publicado en el boletín oficial. Sí, en su momento fue motivo de polémica y de denuncia por ustedes mismos, ¿no? Efectivamente. Y cada vez que vamos a los confederales nosotros insistimos en que esa plata se devuelva, porque la realidad es que esa falta se nota en la carencia de sillas de rueda, en la carencia de audífonos, en la baja en general de los aranceles. En ese sentido, usted imagínese que la maestra integradora en el año 2017 recibió un incremento del 5% en su salario frente a una inflación del 25%. El sistema educativo de apoyo a la educación el año 2018 frente a una inflación del 47% recibió un incremento de entre el 8 y el 11%. Eso refleja los $1.000 millones que están en el sistema financiero, lo que a las personas con discapacidad que tienen necesidades de inclusión educativa, les faltan maestras porque con esos salarios las maestras no acompañan a un chico, que ya es todo un desafío incluir activamente un chico con discapacidad. Doctor Ábalos, y esta situación que usted nos está describiendo, digamos, a ustedes efectuar los reclamos, ¿qué respuesta obtienen de los organismos estatales que deben atenderlos? Miran para otro lado, porque la realidad es que esto pasa en el sistema jubilatorio, pasa con los salarios, pasa con los científicos. Usted recién estaba hablando de lo mismo. La realidad es que miran para otro lado. Entonces, nosotros convocamos a los 5 millones de personas con discapacidad a reclamar esto a todos los partidos políticos, que vayan y le golpeen la puerta al radicalismo, al socialismo, al peronismo, a todos los partidos políticos. Porque la realidad es que en octubre nosotros somos 5 millones de personas, nuestro voto vale. Y en ese sentido nosotros queremos que se incluya la problemática de la discapacidad, esa que se describe en el grito de San Juan, queremos que se incluya en todas las plataformas políticas. Usted imagínese que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en la administración pública. Desde el 2010
se mide la cantidad de personas en la Administración Pública Nacional y ha crecido el triple de personas con discapacidad entre el 2010 y el 2015. Desde que asumió este gobierno está planchado en el 0,98. Esa es la realidad de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y la Agencia Nacional de Discapacidad, el organismo rector del tema, ha despedido a 2 personas con discapacidad con largos años de presencia en el Estado. En ese sentido, hay un gesto muy claro a la discapacidad que trasciende el saqueo que estamos recibiendo todos los argentinos. ¿Y cuál es el papel de las provincias en este problema? Bueno, el papel de las provincias también es un papel relevante, en primer lugar, porque se piensa la política desde el barrio de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. Y le doy un ejemplo concreto. Se está pidiendo un certificado firmado digitalmente por el médico y el director del hospital para las pensiones no contributivas. Usted imagínese que usted y yo hemos tenido esta mañana estos problemas de comunicación. Efectivamente. ¿Y qué están pidiendo? Le mandan una carta documento pidiéndole que en 60 días presente un certificado digital y la persona, imagínese, no verá a 5 kilómetros, 10 kilómetros de la ciudad, llega y le dicen, bueno, no está el sistema. Realmente es un mecanismo pensado para el barrio de Belgrano, ¿no? Y este mecanismo ha recibido un rechazo unánime de todas las provincias. Yo por primera vez he visto una resolución pidiendo que se suspenda este mecanismo absurdo, firmada por unanimidad por todas las provincias en el Consejo Federal. Así que ha habido reacción de las provincias ante esta situación. Se han sumado, digamos, las demandas de las provincias también. Pero totalmente, ha llegado a límites totalmente irrazonables este tema. Otra situación es el tema de pedir que se presenten supuestas incompatibilidades, documentos relativos a supuestas incompatibilidades en el término de 10 días, tener que pedir un turno telefónico. Usted imagínese una persona con un déficit auditivo, tratando de comunicarse con una máquina. Bueno, totalmente irrazonable, digamos, ¿no? Ahora, doctor, cuando se planteó la situación incluso de la redefinición que hubo desde ámbitos gubernamentales bajo el argumento de hechos de corrupción, de revisión de pensiones y de beneficios, hubo casos en los que efectivamente se comprobó que no correspondían. Quiero saber si eso pudo haber tenido una incidencia posterior en estas falencias que usted nos está describiendo y que nos parecen inaceptables, ¿no? Mi especialidad es la administración pública. Yo trabajé 30 años en el Estado. Sí, he visto, sí. Yo he notado de estas metodologías es que se ignora totalmente el derecho administrativo. Cuando usted tiene alguna duda, lo que hace es, lo cita, pide que se presente documentación en términos razonables. Primero, se dieron de baja 170.000 pensiones sin notificación alguna. Eso, la movilización de la gente lo revirtió en el 2017. La realidad es que no saben o pretenden ignorar totalmente el derecho. Lo que nosotros decimos es, usted comprenderá que en 1 millón de pensiones seguramente que hay algún caso irregular, pero ese caso tiene que ser tratado desde el punto de vista del derecho administrativo. Y de la excepcionalidad, no como una generalidad. Entonces, cuando uno pide a 1 millón de personas, le manda carta documento que en 60 días tiene que presentar el certificado médico digital, cuando la realidad del país tiene estos déficits de conectividad, usted se da cuenta que acá hay una total irracionalidad, digamos, ¿no? Lo que nosotros estamos reclamando es un nuevo régimen de pensiones para personas con discapacidad. Nuevo régimen. Distinto. ¿Por qué tendría que haber un nuevo régimen?
Tendría que haber un nuevo régimen, en primer lugar, porque ese régimen debería ser compatible con el trabajo registrado. Porque el recibo de sueldo es el certificado de inclusión de la persona con discapacidad. Y seguramente a usted le cuesta a la mañana tomar el colectivo, abrigarse para ir a su trabajo. A la persona con discapacidad le cuesta muchísimo más, porque los transportes no son accesibles, porque las veredas están rotas, etcétera. Entonces, además de trabajar, la persona podría recibir una pensión hasta que sus ingresos, por ejemplo, lleguen a 3 salarios mínimos, como dice la ley de empleo protegido. La ley de empleo protegido dice que la persona con discapacidad incluida en el régimen de empleo protegido tiene la posibilidad de seguir cobrando la pensión mientras no cobre más de 3 salarios mínimos, que parece una suma razonable. Bueno, ¿Por qué, doctor? Ese régimen en una ley para empleo protegido debería extenderse a todas las pensiones no contributivas. En ese sentido, nuestra lucha está expresada en el grito de San Juan. Ajá. Para nosotros